Humanos. Y primero, que quede muy claro ante esta comisión que han sido más de 2 años, 2 meses de la violación sistemática a los derechos laborales de 44,000 trabajadores, de 22,000 jubilados también, que perjudica el ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro publicado por Felipe Calderón en el 2009. Con la licenciada que lleva el expediente laboral, ya lo tenemos aquí, hemos entregado toda la documentación sobre el expediente de la demanda laboral que presentó el sindicato desde el año 2009 ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Todos sabemos que las modificaciones constitucionales, hoy los derechos humanos están a rango constitucional y los derechos laborales forman parte de esos derechos humanos. También establecemos que los tratados internacionales que México tiene firmado en materia laboral también es de obligancia para el gobierno mexicano para poderlos revisar. De tal suerte que el expediente, que es muy amplio, lo tienen ya la abogada encargada, Zamudio, y también han solicitado a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje un informe justificado sobre nuestra propia demanda. Hemos dejado claro que la Junta Federal, que obedece a los intereses del Ejecutivo, ha venido dándole largas y largas y largas para que nosotros nos desistamos y al final dejemos sin darle seguimiento a ese expediente. Y demostramos aquí que la justicia en México obedece a los intereses de la gente del dinero, obedece a los intereses del Ejecutivo y no obedece a los intereses de la mayoría de los mexicanos. Hemos entregado, se hizo este documento para dar constancia de la presencia de nosotros ante esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde señalamos que hemos entregado todo el expediente completo, donde señalamos de manera importante las violaciones a nuestra garantía como mexicanos. Nunca fuimos notificados, nunca fuimos llevados a un juicio para que nos quitaran el derecho al trabajo. Todo fue con un acto autoritario del propio presidente Calderón para despojarnos de nuestra fuente de trabajo. Y estamos solicitando en este documento una audiencia inmediata con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo dejamos claro para el doctor Raúl Plasencia Villanueva, que es urgente que reciba al Sindicato Mexicano de Electricistas para que se le dé la debida atención a este expediente que ya tiene meses, o más bien abierto desde el 2009. Después el último expediente que trajimos fue el año pasado en octubre, y hoy tenemos entonces la necesidad de que se resuelva y se pronuncie la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tiene que haber un pronunciamiento de ellos para recomendar que se resuelva de inmediato el expediente que está en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. No le den más largas, toda vez que el gobierno de Felipe Calderón pensaba que el sindicato iba a mantener su resistencia únicamente los primeros 3 o 4 meses, que a estas alturas prácticamente ellos estimaban que íbamos a estar la mayoría liquidados, que íbamos a estar unos 2,000 o 3,000 trabajadores en la resistencia, pero se equivocaron. Su estrategia de extinguir al sindicato por parte de este gobierno fue equivocada. Hoy somos 16,599 trabajadores que ya aguantamos toda la maquinaria del Estado, que Calderón le quedan unos cuantos meses al frente de la presidencia de la República, y nosotros vamos a continuar hasta que se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho en nuestro país. No se puede quedar un precedente de esta naturaleza, que se le ocurra a un presidente
utilizar las Fuerzas Armadas para meterse en la noche a nuestros centros de trabajo y despojarnos del único patrimonio que tenemos, que es nuestra fuente de trabajo. Por eso, compañeros y compañeras del ESME, a pesar de este frío que hace aquí, estamos muy presentes y decirle a esta Comisión Nacional de Derechos Humanos que vamos a seguir hasta las últimas consecuencias por recuperar nuestra fuente de trabajo. ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! ¡Que viva la resistencia! ¡Viva! ¡Que vivan nuestros compañeros presos políticos! ¡Viva! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! Muchas gracias, compañeras y compañeros. Les recordamos que mañana vamos a ir a inaugurar la Estela de Luz. Es el monumento más grande a la opacidad y a la corrupción del gobierno de Felipe Calderón. Es increíble que el presupuesto para ese monumento, proyectado en 300 millones de pesos, ahora resulta que se gastaron 1.200 millones de pesos. Además del retraso, ese es el tamaño de la opacidad, de la corrupción, de la violación sistemática a la Constitución política y a los derechos de los trabajadores. Corramos la voz, es importante estar mañana en la inauguración de lo que es el monumento a la opacidad y a la corrupción del gobierno de Felipe Calderón. Y vamos a continuar, que quede muy claro. Hemos hecho énfasis de que el sindicato sabe dialogar, discutir, pero también no podemos seguir aguantando que este gobierno no resuelva este conflicto y los cientos de conflictos que hay en el país. Por eso, en el sindicato retomaremos nuestro plan de acción para continuar en la lucha hasta alcanzar la victoria. Este 2012 se tiene que resolver el conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Que viva la resistencia! ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva el ESME, camaradas! Muchas gracias.